see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go?
tardes. Profesor, Chicos y chicas, buenas tardes. Buenas tardes con todos. En breve iniciamos ya. buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Ya, listo chicos, vamos a empezar ya. Como puedes ver en la diapositiva que estoy proyectando, el día de hoy en la sesión 3 vamos a hablar acerca de la ciudadanía, la democracia y los partidos políticos. Justo, ¿no? Este tema teniendo en cuenta que estamos en época electoral, donde los ciudadanos participamos democráticamente en la elección, ¿no?, de representantes en el Poder Ejecutivo que pertenecen cada uno de ellos a un partido político o agrupación política. Ya justamente este tema pues tiene que ver con la coyuntura nacional que estamos viviendo actualmente, ¿ya? Ya, a ver, les voy a pedir por favor, apaguen el micro, pues si van a estar en clases, si no voy a tener que retirarte de clase porque está haciendo una bulla, ¿ya? Apaguen su micro, por favor, solamente para cuando vayan a participar, préndanlo y formulen las preguntas en cualquier momento, ¿ya? Listo, entonces empezamos, ¿ya? Empezamos por lo que es ciudadanía. ¿Qué es ciudadanía? Como puedes ver ahí en la diapositiva, ciudadanía es un vínculo político que existe entre la persona y el Estado. Persona y Estado se vuelven a vincular cuando la persona cumple 18 años. Digo, se vuelven a vincular porque la semana pasada ya te hablé de un vínculo entre la persona y el Estado que se llama la nacionalidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, con la ciudadanía, cuando la persona tiene 18 años, hay un vínculo político entre la persona y el Estado. Este vínculo va a generar que esta persona tenga más derechos de los que ya tenía hasta ese momento. ¿No? Acuérdate, con la nacionalidad, ¿no?, esta persona, el Estado le protege sus derechos fundamentales, libertad, igualdad, vida, etcétera, diferentes derechos fundamentales. ¿Ya? Ahora, con la ciudadanía, el Estado le va a agregar más derechos. ¿No? Con la ciudadanía, el Estado le va a decir, puedes ejercer más derechos civiles y además los derechos políticos. ¿Qué derechos civiles va a tener la persona como ciudadano? Por ejemplo, a casarse, el derecho al matrimonio, a contraer matrimonio, el derecho a contratar, el derecho, por ejemplo, a adoptar, etcétera, diferentes derechos civiles que le otorga la ciudadanía. Ahora, ¿qué derechos políticos? No solamente el sufragio, el derecho político de revocatoria, remoción, rendición de cuentas, referéndum, etcétera. Varios derechos políticos que la ley le otorga al ciudadano. Ya, entonces te das cuenta, este vínculo político va a hacer que esta persona tenga más derechos, ¿ya? A la vez también el Estado le va a exigir deberes al ciudadano. Le va a decir, ciudadano, tienes el deber de sufragar. Ya, cuando la autoridad convoque a elecciones, tienes que ir a sufragar. No es voluntario, es obligatorio, ¿ya? Otro deber le dice, tienes que tributar, tienes que aportar económicamente al país. Tus ganancias que obtengas, aporta al país, de tal manera que el Estado pueda satisfacer necesidades públicas. ¿Ya? Entonces, no solamente derechos se le va a otorgar a la persona, sino también el cumplimiento de ciertos deberes, ¿ya? Entonces, donde veas tú estas palabras claves, donde dice vínculo político, al toque tu cabecita, ¿en qué cosa debe pensar? En la ciudadanía, ¿ya? ¿Cómo se adquiere la ciudadanía? Mira, el artículo 30 de la Constitución Política nos describe la forma en cómo una persona se convierte en ciudadano. Este artículo nos dice, son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. Mira, ¿qué entendemos por esta primera parte? Dice, van a ser ciudadanos los peruanos. O sea, primero antes de adquirir la ciudadanía, ¿qué cosa debe adquirir esa persona antes de la ciudadanía? Nacionalidad. Muy bien, la nacionalidad. ¿Podrá tener la ciudadanía una persona que no tiene nacionalidad peruana?
No, profesor. No, Claro, profesor. la propia Constitución es clara, ¿no? Cuando dice, son ciudadanos los peruanos, mayores de 18 años, otro requisito, ¿no? Le está pidiendo el cumplimiento de cierta edad, ¿no? Entonces, la persona que cumple 18 años y que tiene la nacionalidad peruana se va a convertir en un ciudadano. Pero a la vez, en el siguiente párrafo nos dice, ¿qué se requiere para que eso se ejecute? Una inscripción electoral. Dice, para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral. O sea, nos está diciendo, para que tú puedas ejercer tus derechos y deberes civiles y políticos, bueno, derechos civiles y políticos, ya tienes que hacer, previamente tienes que haberte inscrito electoralmente ante el RENIEC. ¿Qué significa RENIEC? ¿Alguien sabe? Registro Registro Nacional de Nacional Identidad. de Identificación. Muy bien, Registro Nacional, Identificación y Estado Civil. Ante esta institución tenemos que realizar los ciudadanos nuestra inscripción electoral. ¿Y desde cuándo podemos hacer la inscripción electoral? Desde los 17 años. Cumples 17 años, ya puedes realizar la inscripción electoral ante el RENIEC. Ya, el RENIEC va a verificar que cumpla ciertos requisitos, como son, por ejemplo, acta de nacimiento, recibo de algún servicio de tu casa, ya sea luz o agua, ya el pago por la suma, por el monto de 30 soles al Banco de la Nación, y adjuntar una foto. Cumples estos requisitos y entonces el RENIEC te otorga el documento nacional de identidad, ya sea electrónico, como puedes ver en la imagen, el blanquito, o ya sea el azul. En ambos casos tiene el mismo efecto. Profesor, Sí, señorita. ¿y para qué son los 30 soles? Es el derecho administrativo que se paga para la obtención del DNI. El costo de este bien llamado DNI tiene un costo, pues obviamente al Estado. Entonces, para cubrir ese costo, ¿no? Justamente te cobran ese dinero. Ya, la mica, no sé, la impresión, el pago al funcionario que lo va a expedir, etcétera. Ya, entonces es un derecho que se paga, es un tributo establecido en la norma, ya que se tiene que aportar para cubrir justamente ese costo de la emisión del DNI, ya por eso tienes que pagar ese monto al Banco de la Nación, ¿ya? Entonces, cumpliendo estos requisitos, el RENIEC te expide el documento nacional de identidad, con lo cual ya habrías realizado la inscripción electoral desde los 17 años, pero no significa que a los 17 años ya vas a ser ciudadano, porque como acabamos de leer, vas a ser ciudadano recién cuando cumples 18 años. A partir, dice, no, mayores de 18 años. ¿Ya? Entonces, te dan el DNI azul a los 17 años, guárdalo. Y espérate que cumplas ¿cuántos años? 18, para que puedas ya ejercer tus derechos civiles y políticos como todo ciudadano. ¿Ya, chicos? Entonces, esta es la forma de adquisición de la ciudadanía, ¿ya? Y también la definición. ¿Hasta aquí está claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Ninguna, profesor. Ninguna, profesor. Muy bien, excelente. Entonces, continuamos. Mira, la ciudadanía puede ser objeto de suspensión, a diferencia de la nacionalidad. Les pregunto, para cualquiera de ustedes, ¿en qué caso te pueden suspender la nacionalidad? Ninguna. En caso Claro, que... bajo ninguna circunstancia, en ningún caso. Eso hemos hablado la semana pasada. ¿Cuál es la única manera en la cual una persona puede perder la nacionalidad? Renunciando. Renunciando a esto. Claro, cuando hace renuncia a su nacionalidad, renuncia expresa, dice, ante la autoridad competente, dice, ¿no? O sea, presentas tu renuncia ante la autoridad que competa para que te desvincules del Estado peruano. Y ya, en este caso, dejes de tener la nacionalidad peruana. Mientras no hayas hecho renuncia a tu nacionalidad, nadie te puede privar de la nacionalidad, porque te convertiría ¿en qué cosa? ¿En qué te convierte? En un apátrida. Muy bien, no en apático, sino en un apátrida. ¿Ya? ¿Qué es apátrida? Es aquella persona que no tiene nacionalidad, una persona que no tiene lugar de origen, pues, ¿no? Y eso está prohibido no solamente por nuestra Constitución, sino también por normas internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, etc. ¿Ya? Entonces, a nadie se le puede despojar de la nacionalidad. En cambio, este vínculo llamado ciudadanía sí puede ser objeto de suspensión. ¿Y quién nos puede suspender el ejercicio de la ciudadanía? Esta autoridad llamada juez. Un juez puede suspendernos la ciudadanía. ¿Ya? ¿Y bajo qué circunstancias nos puede suspender la ciudadanía? Hay 3 supuestos descritos en el artículo 33 de la Constitución Política, en la cual un ciudadano puede ser suspendido en el ejercicio de su ciudadanía. ¿Cuáles son esos supuestos? 1, resolución judicial de interdicción.
¿Ya? 2, sentencia con pena privativa de la libertad. Y 3, la sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Profesor, explíqueme, por favor, ¿qué cosa es la interdicción? No entiendo. Entiendo que hay una resolución judicial. La resolución judicial es un documento que expide el juez, por eso dice judicial. Pero ¿qué es la interdicción? La interdicción es la declaración de incapacidad de una persona mayor de edad. Tú sabes que los seres humanos, las personas, adquieren capacidad, bueno, en nuestro país, capacidad de poder tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias de sus actos a partir de los 18 años. Cumples 18 años, adquieres la capacidad de ejercicio, dice la ley. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que ya puedes tomar tus propias decisiones. Dejas de estar bajo la patria potestad de tus papás y empiezas a tomar tus propias decisiones. Y a la vez asumes las consecuencias de tus actos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esta persona incurre en ciertas inconductas que van en contra de su propia integridad física o psicológica? Entonces ahí nace la interdicción. Por ejemplo, mira, como puedes ver en la imagen, hay personas mayores de edad que se convierten en adictos a las drogas, en toxicómanos. Está tomando una decisión que va en contra de su salud física y mental. Entonces, esta persona necesita de ayuda por parte de los familiares y del Estado. ¿Qué hacen los familiares? Acuden donde el juez. Le dicen, juez, mira, mi familiar mayor de edad se ha convertido en un toxicómano, es adicto a las drogas. Ya, el juez verifica esta versión, sí es drogadicto, entonces el juez declara la interdicción. ¿Qué sucede con la interdicción? Están declarándolo incapaz mayor de edad a esa persona, por ser un toxicómano. ¿Qué significa que sea incapaz? Que ya no va a poder tomar sus decisiones por sí mismo. Nombran a un tercero para que tome decisiones por él. ¿Alguien sabe cómo se llama esa institución en la cual se cuida a la persona mayor de edad? ¿Curatela? ¿Asilo? Muy bien, la curatela. ¿No? Entonces el juez le dice, no, tú eres mayor de edad, incapaz, mira, eres un drogadicto, entonces necesitas que alguien te cuide. Ya, pierdes esa capacidad de poder tomar tus propias decisiones. Ya, tu papá, tu hermano, tu tío, no sé, un tercero, se va a hacer cargo de ti. Te va a cuidar y va a administrar tus bienes. Ya, incapaz, a eso se llama interdicción. ¿Es el único ejemplo de la interdicción? No, también, por ejemplo, cuando el mayor de edad es adicto al consumo de alcohol. Es un alcohólico, pues, ¿no? En ese caso también se acude donde el juez verifica que es alcohólico y declara la interdicción. Y nombra a un tercero para que tome decisiones por esta persona. Otro ejemplo, ¿no? El pródigo. ¿Alguien sabe qué cosa es un pródigo? ¿En qué consiste la figura del pródigo? Una persona que derrocha dinero. Muy bien, una persona que derrocha sus bienes, ¿no? Su dinero, sus bienes. Ya, por ejemplo, vamos a suponer una persona que tiene 3 hijos. ¿Ya? Y es dueño, vamos a suponer, de $1 millón, en bienes, en casas, en dinero, no sé. ¿Ya? Y esta persona es ludópata, le gusta apostar, le gusta acudir a estos juegos, lugares de juegos de casino, no sé. ¿Ya? Y va perdiendo poco a poco sus bienes. Lo que tenía $1 millón, el siguiente mes ya tiene $800.000. Al siguiente mes ya tiene $500.000. Está derrochando. ¿Ya? Se está deshaciendo de una manera injustificada de sus bienes, perjudicando a sus familiares. Ya, porque sus familiares también dependen, pues, de esos bienes que tenga esta persona. Entonces, esa persona que está derrochando sus bienes, por el juez es declarado un pródigo a través de la interdicción. Y el juez le dice, como eres un pródigo, entonces otra persona se va a hacer cargo de ti y de tus bienes. Curatela. Ya, es un ejemplo de incapacidad. Ya, otro ejemplo es cuando la persona tiene alguna alteración mental, o algún deterioro mental también. Una alteración mental, un loquito, pues, ¿no? Un orate. Estas personas también necesitan, pues, del cuidado de un tercero. Ya son incapaces a través de la interdicción. Ya otros cuando, por ejemplo, no tiene cierta edad, es un anciano, ya por el propio paso del tiempo se deteriora su mente, ¿no? Lo habrás vivido quizás con alguno de tus familiares, tu abuelito, tu abuelita ya no te reconoce. Te mira, ¿tú quién eres? Te dice, soy tu nieto, abuelita. No me acuerdo de ti. ¿Por qué? Ya tiene deterioro mental, pues por el propio paso del tiempo. Y estas personas son susceptibles de ser engañadas fácilmente. Es por eso que el juez declara de alguno de ellos, declara su interdicción, para que no sean estafadas, no sean engañadas. Imagínate un abuelito, ¿no? Que es dueño de varias propiedades, ¿no? Un mal hijo, un mal familiar, va y le dice, a ver, firma acá, o lo lleva al notario, no sé, por engaños, y le hace firmar documentos de compraventa a su favor, ¿no? Y poco a poco va deshaciéndose, desprendiéndose de sus bienes, ¿no? Objeto de un engaño. Entonces, para evitar eso, a las personas que tienen cierta edad, se declara su interdicción, con la finalidad de que esta persona no tenga capacidad de celebrar actos civiles, ¿no? Durante su vida, ¿no? Sino que a través de un tercero, que sí tenga la capacidad, lo pueden hacer.
¿Ya? Entonces, a eso se llama la interdicción civil, ¿ya? Y es la declaración de incapacidad y es una razón para que a esas personas se les suspenda el ejercicio de la ciudadanía, ¿ya? Otra razón para suspender la ciudadanía, ya, la sentencia con pena privativa de la libertad. Tú sabes que hay ciertas personas que cometen delitos, ya, cometen delitos, son sometidos a juicios. Si son hallados culpables, el juez emite una sentencia que les priva de su libertad. Bueno, como eres un delincuente comprobado después del juicio, entonces a la cárcel, cierto tiempo. ¿Ya? Durante el tiempo que dure su condena, esa persona, ese reo, va a estar suspendido en el ejercicio de la ciudadanía. Los reos no son ciudadanos, están suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía. Por ejemplo, los reos no votan. Este 6 de junio un reo va a la puerta, le dice, policía, a ver, ábreme la puerta, voy a ir a votar y ya regreso. Obviamente no va a volver, el policía le va a decir, tú no votas, tú estás suspendido en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tienes una pena privativa de la libertad. ¿Ya? Entonces es una razón también para que se le suspenda la ciudadanía a una persona, a un ciudadano. Y por último, por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. La inhabilitación es una sanción, ya frente al incumplimiento de ciertos deberes o por ciertas inconductas funcionales. Por ejemplo, ¿no? Un funcionario público comete ciertos actos en contra del Estado, corrupción, malversación, no sé, diferentes actos. Y entonces no solamente lo van a mandar a la cárcel, sino también lo van a inhabilitar. Le van a decir, no, inhabilitado para ejercer cargos públicos. La ley dice que máximo hasta 10 años lo pueden inhabilitar. A ver, ejemplo de inhabilitación por sentencia, que conozcan a alguien. Que todos los días lo mencionan, le sacan en cara a Pedro Castillo. Alberto Fujimori. Vladimir Cerrón. Alberto Fujimori. Claro, Vladimir Cerrón, pues, ¿no? Ahí le sacan, él tiene una sentencia de inhabilitación. Es por eso que ha dejado de ser gobernador de la región Junín, porque él ha sido elegido como gobernador, pero como tiene una sentencia de inhabilitación, ya no puede ejercer este cargo público. Él se estaba postulando ahora para la segunda vicepresidencia, conjuntamente con Pedro Castillo. Ya, el Jurado Nacional se dio cuenta, dijo, no, pero tú tienes una sentencia de inhabilitación, tú no puedes postular. ¿No? También lo inhabilitaron, lo sacaron, no puede ser el segundo vicepresidente. Ya, entonces, como sanción a una persona se le puede inhabilitar, ya, acerca de ciertos derechos políticos, ya. Ahora, el juez no es el único que puede inhabilitar. ¿Quién más puede inhabilitar? ¿El ¿También puede presidente? inhabilitar? No, el Congreso de la República. A ver, ustedes que están pendientes de las noticias. ¿A quién inhabilitó el Congreso por 10 años? A Fujimori no. Martín Vizcarra. A Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, por ejemplo, en las últimas elecciones ha sido el candidato al Congreso con mayor votación. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Que Martín Vizcarra en el próximo Congreso debería ser el presidente del Congreso, al ser el congresista con mayor votación de los ciudadanos. ¿Ya? Sin embargo, el Congreso, no previendo todo esto, dijo, no, hay que vengarnos de este señor. Yo lo veo como venganza política, no más que como sanción. No, hay que inhabilitarlo. En sus reuniones los congresistas votaron, dijeron, inhabilitado 10 años. ¿Ya? ¿Por qué? Por actos de corrupción. Pero el juez todavía no lo sentenció, no importa, 10 años inhabilitado. ¿Ya? Entonces, Martín Vizcarra ha sido elegido congresista, pero sin embargo el Jurado Nacional de Elecciones no le va a poder otorgar su credencial de congresista. No va a poder juramentar con los demás congresistas, porque está inhabilitado. Yo me imagino que Martín Vizcarra está tomando acciones para apelar esta decisión del Congreso, ¿no? Para eso existe un tribunal constitucional o instancias supranacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, etc. Apelar ahí, ¿no? Para que revoquen esta decisión de los congresistas. Ya, pero mientras esté vigente esa sanción de los congresistas de inhabilitación, no va a poder ejercer cargo público Martín Vizcarra. Ya, entonces es una tercera razón para que le puedan suspender el ejercicio de ciertos derechos ciudadanos. Ya, chicos, ¿hasta aquí está claro respecto a la suspensión? Sí, profesor. Todo claro, profesor. Sí, profesor. Listo. Hablemos de los deberes ciudadanos. Ya, cuando empieces a ejercer la ciudadanía, no solamente vas a tener derechos, sino también deberes. Ya, los deberes están reconocidos en el artículo 31 y 38 de la Constitución. ¿Qué deberes tenemos como ciudadanos? Por ejemplo, el voto, el derecho a sufragar, el deber a sufragar. Ya, bueno, en realidad el voto, el sufragio es un deber y un derecho, pero es más deber porque nos obligan, ¿no? Hay algunas personas que quieren ir a participar, ¿no? Eligiendo.
Dice, no, no porque me estén obligando, yo quiero ir, yo quiero participar, es un derecho. Pero hay otras personas que van molestos. Oh, ¿quién va a estar yendo a votar? ¿Qué espesos son? No, renegando, van, ¿no? Es un deber para ellos. ¿Ya? Entonces, mira, el voto según la Constitución tiene ciertas características. Por ejemplo, el voto es personal. ¿Qué significa? Que uno mismo lo tiene que ejercer. Ya, tú no puedes delegar el derecho a votar. Me da flojera el 6 de junio ir a votar. A mi hermano le digo, un favorcito, anda, vota por mí, toma mi DNI, marcas por fulano o fulana de tal. Ya, mi hermano va haciéndome caso, todo inocente, va al colegio donde me toca votar, va a la mesa electoral que me han designado, y le dice, bueno, he venido a votar en nombre de mi hermano, ya me encargó por quién tengo que marcar. Ahí le van a hacer notar, pues, lo que dice la Constitución. El voto es personal, señor. Hasta lo pueden pensar que está suplantando. Ya, y la suplantación es un delito, ¿no? Puede irse a la cárcel. Ya, entonces, uno mismo tiene que ejercer este deber y este derecho a la vez llamado sufragio o voto, ¿ya? El voto es igual. ¿Qué significa? Que todos tenemos el mismo derecho a ejercer este acto, ¿no? Como te decía, el voto es a la vez un deber y un derecho, pues, ¿no? A nadie se le puede excluir. Ya, no pueden decir, a ver, en las próximas elecciones no van a votar los analfabetos. ¿Cómo? Pero si el voto dice la Constitución que es igual para todos, sin discriminación alguna, ¿no? Los analfabetos también tienen derecho a votar. Ya, no, es que ellos toman malas decisiones. No, la Constitución es clara cuando dice que es igual para todos. No exceptúa a nadie la Constitución, por lo tanto se tiene que cumplir eso. El voto es libre, porque nadie puede condicionarte, nadie puede coaccionarte o dirigirte para que puedas elegir o emitir un voto en un determinado sentido. Ya, el profesor de Educación Cívica dice, a ver, el 7 de junio, a todos los alumnos, ¿no? Quiero ver que tomen foto a su cédula de sufragio, los ciudadanos, ¿no? Que son alumnos. Los alumnos que son ciudadanos, ya les dicen, traen foto de lo que han marcado. Quiero que me traigan una foto del que hayan marcado por tal candidato. Si no, no los dejo ingresar a clases, los voy a desconectar. Ese pobre profesor de Educación Cívica se va a la cárcel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo, pues, con esta característica de la Constitución cuando señala que el voto es libre. Uno decide. Ya uno tiene sus propias convicciones, sus ideas, sus ideologías políticas o personales que va a determinar en este caso, ya a quién va a elegir o en qué sentido va a votar, ya. El voto es secreto porque no tenemos la obligación de divulgar el sentido de nuestro voto. ¿Por quién vas a votar? ¿Qué te importa? El voto es secreto. No tengo que estar divulgando. El día de las elecciones estoy haciendo cola, se acerca un encuestador. ¿Por quién va a votar? ¿Por qué le voy a decir? Estoy encuestando, señor, dígame, ¿por qué me va a votar? ¿Por qué? Pues si el voto es secreto, no tengo por qué decir. No, ahora, si quieres hacerlo, sí, pues no, habrás visto, ¿no? Cuando emiten las 4 de la tarde, no, en este caso a las 7 de la noche, dicen, ¿no? Resultados a boca de urna, dicen, en base a una encuesta que han hecho, pues, en las colas, en las filas para la votación. Ya, entonces, sin embargo, no estoy obligado a hacerlo, ¿no? Puedo decir, no, yo no voy a decirte por quién voy a votar, el voto es secreto. Ya, es más, en los lugares donde hay, en los salones donde se lleva a cabo la votación, ¿no? Se habilitan cámaras secretas, ¿ya? Lugares especiales donde el ciudadano va a marcar al candidato de su preferencia sin que los demás se estén enterando, sin que los miembros de mesa vean el sentido del voto, o también los personeros, los que participan en el acto electoral, ¿ya? Y por último, el voto es obligatorio, ¿ya? De ahí que es un deber, ¿no? Y nos obligan, ¿ya? No te dejan a tu libre albedrío que vayas a votar. ¿Ya? ¿Hasta los cuántos años es obligatorio votar? Según nuestra Constitución, hasta los 70 años. 70 años, no confundas. Algunos dicen 60, otros se confunden con pensión 65, no dicen, no, hasta los 65 nomás. ¿Ya? Eso dice la Constitución. Sin embargo, en estas últimas elecciones, ¿no? El voto ha sido obligatorio hasta los 65 años. Pero no porque se haya cambiado la Constitución, sino porque se ha atendido esta coyuntura de pandemia en la que los ancianos son los más vulnerables. Tú sabes, ¿no? Los ancianitos, si se contagian de COVID, son los que peor la pasan, pues, ¿no? Pueden incluso perder la vida. Ya, entonces, el Estado frente a esta coyuntura de pandemia dijo, pues, no, hay que reducir la edad para que vayan a votar. Ya, hasta 65 años que sea obligatorio. Mayores de 65 años, por esta vez que sea facultativo. Si quieren que vayan, si no, no. A ellos no les vamos a imponer multa. ¿Ya? Sin embargo, los viejitos son los primeritos que han ido, ¿no? ¿Te acuerdas que los viejitos iban a votar desde las 8 hasta las 9 en una hora especial? ¿No? Mayores de 65 estaban en la cola. Los periodistas le preguntaban, ¿no? ¿Por qué ha venido a votar, señor?
Le han dicho que es voluntario, pero no, yo quiero participar. Yo quiero elegir, ¿no? Toda mi vida he participado en actos electorales. Hoy día, esta vez no va a ser la excepción, ¿no? Entonces, haciendo muestra gala de su deber cívico, participaron pese a que no estaban obligados, ¿ya? De, pues, la cultura cívica que antes tenían las personas a las que tienen ahora. Ya, chicos, entonces, eso respecto al voto. Otro deber que tienen los ciudadanos, tributar. ¿Qué es tributar? Tributar es aportar económicamente al país, al Estado. ¿Ya? El Estado tiene la función de satisfacer las necesidades públicas. Profe, ¿qué necesidades públicas hay en nuestro país? Educación, salud, vivienda, transporte, no sé, comunicaciones, diferentes necesidades. ¿Con qué dinero satisface esta necesidad? Con el dinero de los tributos. Por ejemplo, ¿dónde vas a postular tú? ¿A universidad pública? ¿O NSP? En la mayoría de los casos, me imagino. ¿Ya? Y esa universidad, ¿gracias a qué existe? Gracias a los tributos de todos los peruanos. Si los ciudadanos nos ponemos de acuerdo y decimos, no vamos a tributar, este año, no, lo que resta del año no vamos a tributar, ¿no? La crisis económica, nos ponemos de acuerdo, nadie tributa. ¿Ya? Entonces, obviamente, el Estado va a tomar la decisión, se cierra la universidad del centro. ¿Por qué? No tengo presupuesto para mantener, para pagar a catedrático, para pagar personal de servicio, para pagar los servicios de esa infraestructura que es la UNSP, etc. Se cierra la universidad hasta próximo aviso. Se suspenden exámenes de admisión, los alumnos van a tener que acudir a universidades particulares, entonces va a haber consecuencias, ¿no? Entonces el Estado atiende las necesidades públicas gracias a los tributos. Por eso es un deber que todo ciudadano tenga conciencia tributaria, ya que voluntariamente, sin que le estén coaccionando o obligando, en este caso ejerzan este deber. Otro deber del ciudadano, honrar a la patria. Ya, tú ya sabes que patria es el lugar, es un lugar, ¿no? De donde hemos nacido o al cual nos sentimos ligados por cuestiones afectivas, históricas, culturales, etcétera. Ya, todo ciudadano considera, todo ciudadano que nació en el Perú considera su patria el Perú, ¿no? El país peruano. Ya, así que tiene que honrarlo de diferentes maneras. Una de ellas es, por ejemplo, respetando sus símbolos patrios. Yo no puedo agarrar la bandera nacional y lustrarme los zapatos. Eso es un delito. Está proscrito en el Código Penal, me puedo ir a la cárcel. Ya, no puedo distorsionar las letras del himno nacional ofensivamente para mi país. Eso es un acto de no honrar a nuestra patria. ¿Ya? Entonces tenemos que respetar los símbolos de la patria como una forma, en este caso, de honrar a nuestro país, ¿ya? A nuestra patria. Y por último, como deber del ciudadano, respetar el mandato constitucional. Tú sabes que la Constitución es la norma superior que tiene el Estado, la norma más importante. Le dicen Carta Magna, ley de leyes, le dicen, ¿no? A la Constitución política. Lo que sostenga la Constitución, lo que prescriba la Constitución es de obligatorio cumplimiento por todos los ciudadanos. Ya es tu deber respetar el mandato constitucional. Lo que nos mande la Constitución hay que respetar. Si la Constitución dice que se elige un presidente democráticamente en 2 vueltas electorales, nosotros tenemos que respetar eso. No, pero ya Pedro Castillo ha obtenido mayor votación que sea presidente en primera vuelta, ¿para qué vamos a gastar más? Pero eso no dice la Constitución, pues. La Constitución dice que para que sea elegido en primera vuelta necesita el 50% más 1. Como no alcanzó, entonces pasa a segunda vuelta electoral. Ya, no quiero que ninguno sea presidente, no que Francisco Sagasti se quede en la presidencia, pero eso no dice la Constitución. La Constitución dice que hay que alternar a presidentes cada 5 años. Ya, con mayor razón que Francisco Sagasti es un presidente encargado, en mérito a las vacancias presidenciales que se han dado en este último periodo presidencial. Entonces tiene que ser reemplazado. No, pero mira, los que están postulando no son personas idóneas. Bueno, pero se tiene que respetar lo que dice la Constitución, así no te guste. Y eres un ciudadano y tienes el deber de respetar lo que ordena la Constitución política. ¿Ya, chicos? Un dato adicional respecto a los deberes. Mira, estos grafiquitos, ¿ve? Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ya, estas personas tienen el derecho al voto, no como nosotros los civiles, deber de votar. Ellos, derecho al voto. Que quiere decir que si quieren, el día de las elecciones, van a sufragar. Si están libres, no están destacados para brindar la seguridad en las elecciones, pueden ir a sufragar. Como derecho, no como deber. Nadie los va a obligar a ellos. No les van a imponer multas si no van. Ya, no es como a los civiles, ¿no? Que se nos van a multar si no lo hacemos. ¿Ya? Sin embargo, estos miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional no pueden postularse a ningún cargo público mientras estén ostentando el cargo en estas instituciones. Por ejemplo, un general del ejército puede postularse como presidente de la República. No. Sí, No. No, Por ahí escuché, sí. ¿Sí podría un general postularse como presidente? Si es que renuncia a su cargo. Entonces, si renuncia a su cargo ya no sería general, pues no, se convierte en un civil.
Entonces, mientras esté integrando las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, prohibido de postular, no puede. No, yo quiero ser presidente, dice el general. Listo, renuncia, pide tu baja. Pides tu baja, te conviertes en civil y puedes postular. Únete a un partido político o agrupación política, cumple los requisitos que dice la Constitución y la ley, postúlate. Si el pueblo quiere, te va a elegir, pero como civil, no como militar. Los militares no pueden gobernar una democracia, eso se llama dictadura. ¿Ya? Entonces, eso sostiene el artículo 34 de la Constitución Política. ¿Ya, jóvenes? ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profesor, disculpe. Y, Sí. y su papá de un militar que puede ser, ¿él sí se puede postular a la presidencia o algo? Si es civil, sí, claro, pues no tendrías un impedimento. ¿Ya? Si el papá, por ejemplo, vamos a que hay un teniente, su papá es general, ¿podrá postular? No, pues militar. Pero vamos a poner que teniente, su papá es civil, como sí, claro, puede postularse. No habría impedimento. La idea acá es de que militares no pueden postular. Pueden elegir, sí, pero no pueden ser elegidos. ¿Ya? Bajo ninguna circunstancia. Salvo que cometan un golpe de Estado. ¿Cuántos gobiernos militares hemos vivido a lo largo de nuestra vida republicana? Pero que han surgido a través de golpes de Estado. Ejemplo, Juan Velasco Alvarado, por ejemplo. Y el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado. Ya, jóvenes, listo, continuamos si no hay más dudas. Hablemos de los derechos. Profesor, Sí, señorita. profesor, ¿usted sabe cuánto es la multa para pagar si es que alguna persona no va a votar? La multa es distinta, dependiendo del nivel de pobreza de cada región. Ya, en Lima creo que era más de 100 soles, ya, en la región Junín creo que era 80 y tantos soles. Ya, no es la multa a nivel nacional todos igual. Ya, el Jurado Nacional de Elecciones dispone la multa dependiendo del nivel de pobreza en el que viva esa región. Huancavelica, me acuerdo, creo que era 20 soles la multa por no votar. Ya, porque es un nivel de pobreza altísimo el que vive en Huancavelica. Ya, Para esta segunda vuelta, ¿va a ser el mismo costo sí, o va a el mismo, subir? va a ser el mismo va a ser. Van a ser los mismos miembros de mesa, ¿no? Van a ser la misma multa en el caso que vayan a que omitan el sufragio, etcétera. Ya, no ha cambiado. Ya, profesor, gracias. Listo. Derechos de los ciudadanos. Ya, la Constitución Política también sostiene que los ciudadanos tienen derechos, no solamente deberes. Ya, por ejemplo, la Constitución reconoce que tenemos el derecho a participar en asuntos públicos a través de ciertas facultades ciudadanas que nos ha otorgado la ley, ¿no? Los ciudadanos tenemos dos clases de derechos: derechos de participación ciudadana y derechos de control ciudadano. De participación ciudadana, como su mismo nombre lo dice, nos permite participar en asuntos públicos a través de la iniciativa legislativa, que significa presentar proyectos de ley al Congreso, a través de la reforma constitucional, que nos permite modificar parcialmente la Constitución, a través de referéndum, ya que nos permite solicitar una consulta al pueblo sobre ciertos asuntos reconocidos en la Constitución Política. Ya, ahora también tenemos el derecho a fiscalizar, a controlar, a supervisar los actos de gobierno de nuestras autoridades, a través, por ejemplo, de la revocatoria, la remoción y rendición de cuentas. Con revocatoria y remoción puedo destituir autoridades, elegidas o designadas, respectivamente, ya, o rendición de cuentas, que implica en este caso solicitar informes sobre la ejecución presupuestal asignada a los gobiernos regionales y locales. ¿Ya? Los requisitos, para que lo entiendas mejor de estos derechos, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahorita, hasta ahora, quiero que sepas que nosotros ciudadanos tenemos derechos adicionales al sufragio. Porque muchas veces cuando yo le pregunto a un alumno, ¿qué derechos tienes tú como ciudadano? Votar, todo lo ven votar. No saben que tienen derecho, por ejemplo, a una iniciativa legislativa, tienen derecho a reforma constitucional, referéndum. No es una conversación que tenía algún alumnito, me decía, profe, ¿por qué un congresista no genera una ley para que el ingreso a la universidad sea directo, sin examen de admisión? Debe haber un congresista, profe. No les interesa a los congresistas estos temas, pues nomás están pendientes de sus intereses políticos. Entonces, pero tú eres ciudadano, sí, tengo más de 18. Junta firmas, presenta tu iniciativa legislativa. Escribe tu proyecto de ley y presenta pues tu propuesta para que se liberen los exámenes de admisión, puedas ingresar a la universidad, pero siempre y cuando tengas algún promedio, ¿no?, mínimo de ponderado del colegio, ¿no? A ver, intenta, pues, ¿no?, una iniciativa legislativa. Dice, no voy a hacerlo. Bueno, no sé si lo habrá hecho.
Ya, en realidad es que también se tienen que recaudar firmas, reunir firmas y eso es bastante laborioso. ¿Ya? Profe, Sí, sí, profe, escucho. Sí. ¿qué cantidad de firmas tienes que recolectar? Vamos a hablar sobre la tercera. ¿Qué pasó? Ya, ¿me escuchan? Sí, se le escucha. Sí, profesor. Ya, Sí, muy bien. profesor. Ya, disculpen, Sí, he profesor. tenido que cortar un Profesor. rato. He tenido que cortar un rato por un tema de una llamada urgente que he tenido que contestar. Disculpen la interrupción. Ya, me preguntaba su compañero, ¿cuántas firmas tienes que reunir, ¿no? Para que puedas ejercer ese derecho que estás explicando, me decía, ¿no? Como le decía, más adelante vamos a hablar de estos derechos más a detalle, ya, respecto a sus caracteres. Pero te voy adelantando. Si tú quieres ejercer iniciativa legislativa, tienes que reunir el 0.3% de la población electoral a nivel nacional. O sea, tienes que informarte en el RENIEC, ¿no? Decir, el RENIEC, a ver, ¿cuántos ciudadanos hay en el Perú? A ver, según las últimas elecciones hay 25 millones de ciudadanos. Ah, ya, entonces 25 millones es el 100%. ¿Cuánto será? El 0.3%. Haces tu regla de tres simple, la cantidad que te sabes, la cantidad de firmas que tienes que reunir. Ya, Y entonces, como profesor, te pueden digo, ser firmas virtuales también. no, te dan planillones, te dan planillas para que tú hagas firmar, no virtuales. Entonces tienes que salir a la calle y buscar a los ciudadanos, pues, ¿no? Profesor, ¿y esas planillas te da el RUNYEC gratis o cómo haces? Eso te da el Jurado Nacional de Elecciones, sí, sí, es gratis, no te cobran por eso. Ujú. Entonces solamente perderías tu tiempo, no dinero. Y claro, tienes que andar pues, por todos sitios, también vas a perder ciertamente dinero, porque te vas a comprar un helado, te vas a una gaseosa, no sé, vas a andar, vas a perder tiempo. Si tienes un trabajo, quizás vas a tener que dejar tu trabajo. Es por eso que no es muy ejercido estos derechos, ¿no? Generalmente lo ejercen personas a quienes alguien les está pagando, alguien les está incentivando para que lo hagan. Ya, por la cantidad de firmas que se tienen que reunir, pues, ¿no? Suena bonito en la teoría, ¿no? Hay que presentar una iniciativa para cambiar esto. Pero lamentablemente, reuniendo firmas es lo más difícil, pues, ¿no? Luego eso tiene que ser verificado por el RENIEC, las firmas que sean verdaderas, etcétera. Ya, para que recién tu proyecto vaya al Congreso de la República y sea debatido. ¿Ya? Sin embargo, tenemos estos derechos como ciudadanos, ¿sí, jóvenes? Otro derecho que tenemos, como te decía, elegir, pues, ¿no? Elegir y ser elegidos. Ya no solamente elegimos, sino también podemos postularnos como candidatos, siempre y cuando cumplamos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Ya, elegir y ser elegidos, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la
de las autoridades elegidas. A ver. ¿Qué significa elegir? Elegir significa que los ciudadanos acuden a las urnas y nombran a una autoridad. Es distinto a designar. Designar implica nombrar a una autoridad, pero a dedo, sin elección, sin concurso público. ¿Ya? En el Perú hay dos clases de autoridades, autoridades elegidas y autoridades designadas. Elegidas, los que provienen de sufragio electoral. O sea, ha habido un proceso, los ciudadanos han ido a votar. Designadas, las que son nombradas a dedo. A ver, necesito un gerente municipal. Ya, tú, amigo, vas a ser mi gerente municipal. A ver, necesito un ministro de Estado. Ya, tú vas a ser mi ministro de Economía, ¿no? Como lo que ves ahora, los candidatos que están designando a sus futuros ministros, en el caso que lleguen a la presidencia. Ya, entonces, ¿a qué autoridades elegimos? Entendiéndose que elegir es ir a votar, ¿ya? En 3 niveles de gobierno elegimos autoridades. En el gobierno central, por ejemplo, elegimos a presidente y 2 vicepresidentes, elegimos a 130 parlamentarios y elegimos a 5 miembros titulares y 10 suplentes en el Parlamento andino. ¿Ya? En el gobierno regional elegimos a un gobernador, a un vicegobernador y a consejeros regionales. ¿Cuántos consejeros? Dependiendo de la cantidad de provincias que tenga esa región, ¿no? La cantidad de provincias es igual al número de consejeros que va a tener esa región. Y en el gobierno local, en las municipalidades, ¿a quién elegimos? Elegimos a los alcaldes y a los regidores, ¿ya? A estas autoridades que te acabo de nombrar, nosotros ciudadanos los elegimos. O sea, como ves en la figurita, vamos a votar, ¿ya? Haciendo un asta o una cruz sobre su imagen, sobre su partido político, ¿ya? Poniendo un número con el cual se están postulando. Los elegimos, ¿ya? Ahora, al presidente, en las elecciones presidenciales, al presidente y al vicepresidente, ¿por cuánto tiempo los elegimos? Por 5 años, ¿ya? Al igual que a los congresistas y a los parlamentarios andinos. En los 3 casos, cada 5 años hay elecciones para estas autoridades en el gobierno central, ¿ya? ¿Y cuándo se llevan las elecciones? Según la ley dice que las elecciones se llevan a cabo cada 5 años el segundo domingo de abril. Si tú verificas en el calendario, ¿no? Te fijas el 11 de abril, que ha sido las últimas elecciones, ha sido el segundo domingo del mes de abril, ¿ya? Entonces, en cumplimiento justamente de la ley. Cada 5 años, un segundo domingo de abril, se lleva a cabo las elecciones para gobierno central, para estas autoridades que te acabo de nombrar, ¿ya? Ahora, para autoridades regionales y locales, se les elige cada 4 años. ¿Y cuándo se dan las elecciones? El primer domingo de octubre. Cada 4 años, primer domingo de octubre, elecciones para autoridades regionales y autoridades municipales, ¿ya? Ahí también puedes ver los requisitos que se le pide a cada funcionario, ¿no? A cada cargo. ¿Ves en alguno de ellos algún requisito académico? No. No. Para ser presidente le piden secundaria completa, para ser alcalde le piden kindergarten, para ser congresista le piden título universitario, nada, ¿no? Nada. Solamente les piden saber respirar nada más. Ya, entonces, ¿un analfabeto podría ser presidente de la República? Sí, ¿Podría ser alcalde? también. Entonces, personas sin ningún tipo de preparación pueden ocupar estos cargos, ¿no? Y eso está mal, pues, ¿no? Eso provoca, pues, ¿no? Un retraso en la administración pública, porque estas personas cuando llegan al poder no saben ni lo que van a hacer. Ya, entonces, para eso necesitan después asesores, y el asesor cuesta, no es gratis. Ya, el congresista, analfabeto, llega al Parlamento, juramenta, dice, por Dios y por la plata, ay, perdón, me confundí, por la patria. Ya vaya a su lugar, a su escaño, le dice, ¿no? Se sienta y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Le mira al compañero del costado, no, le dice, ¿sabes qué vamos a hacer? No, yo tampoco, pero no te preocupes, ya nos van a nombrar asesores pagados por el Estado. Son de la FREPAP. ¿Perdón? De la FREPAP, los que han el año pasado, creo que es los que están ahorita en el... Sí, claro, no solamente de ese partido, hay varios, todos tienen asesores. Ya, eso está mal, pues no, si tú postulas a un cargo es porque tienes la capacidad para ejercerlo, pues. Ya, si no, ¿para qué has postulado? Pues no, zapatero tus zapatos. Profesor, Ya, ¿y sí. cuánto se le paga a un asesor? Por niveles les pagan, desde 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 soles, dependiendo del nivel del asesor. Ya, no solamente nos cuesta el congresista, alrededor del congresista hay asesores congresales. Ya, y cada asesor por lo menos nos cuesta, cada congresista entre sus asesores por lo menos nos debe costar otro 15.000 soles.
El congresista ya gana 15.600, más sus asesores, otros 15.000 más para el Estado. ¿Y de dónde sale esa plata? De los tributos que nosotros aportamos. Eso cambiaría si se estableciera aquí, pues, no requisitos mínimos académicos para que ocupen ese cargo. A ver, para ser congresista, a ver, ¿a qué se dedica un congresista? A legislar, o sea, a crear leyes. Ah, ya, entonces, las leyes, ¿no? ¿Quién conoce leyes? Los abogados, quizás los economistas, ¿no? Personas que estén en ese rubro. Ya, ellos que puedan postular, agregar requisitos ahí. Ya, pero, por ejemplo, un ingeniero. Ay, dice, no, pucha, ya me aburrí de la ingeniería, voy a postular al Congreso. Dice. ¿Qué sabe el ingeniero de leyes? Ya, sin menospreciar a los ingenieros, que son muy importantes dentro de la sociedad. Ya, pero va al Congreso para cumplir órdenes de sus líderes. Un médico, el Congreso, para cumplir órdenes de su líder. Ya, hacen lo que los demás les dicen. Entonces, eso está mal. Entonces, debería agregarse aquí los requisitos académicos, mínimos, para que una persona ostente un cargo. Y no debería postular. No se le debería permitir la postulación. Ya, chicos, entonces, estas son las autoridades elegidas, ¿ah? Ojo, acuérdate de eso, más adelante cuando hable de revocatoria, ten en cuenta ello, por favor. Hablemos ahora de la democracia. ¿Qué es democracia? Profe, Sí, hijo, te escucho. en el libro de CEPRE, para ser elegido presidente, dice peruano de nacimiento. Ya, está mal. Verifícalo en la Constitución Política. Siempre me han hecho esa observación. La CEPRE, pero no sé por qué no corrige, ya debería corregir. La Constitución dice que deben ser peruanos por nacimiento. De nacimiento le piden para congresista y para juez de la Corte Suprema. Ya, en Googlea, ya, Constitución Política, requisitos para presidente de la República, ahí vas a poder corroborar lo que te estoy diciendo. ¿Ya? No te quedes en lo que dice la CEPRE, no te quedes en lo que yo te estoy diciendo. Investiga un poco más, ¿ya? Eso está en la Constitución Política, la fuente te lo doy, ¿ya? La voluntad de investigar sobre ello para que salgas de duda, eso está en ti, ¿ya, hijo? Pero sí, lamentablemente a veces tenemos errores, yo también debo tener muchos errores, ¿ya? Pero ya ese error ya es de años, siempre los chicos me dan esa observación que tú me acabas de dar. Profe, en la CEPRE dice, pues bueno, de nacimiento, no dice por nacimiento. Entonces hay que verificar, ¿ya? ¿En qué artículo está de la Constitución ese, profe? No me acuerdo, 103 creo que está, respecto al tema de 103, 113 creo. Por eso digo, googlea, no me acuerdo bien el artículo, hijo. Ya, pero googlea y vas a encontrar A ver, dame 10 segundos, te lo voy a averiguar el artículo. En el 116, profesor. 116, ¿no? 136, profesor. Ah, perdón, 136. A ver. Acá está. Artículo 136. No mucho, te has pasado. No está en el 136. 110, profesor. Ya. 110. Ahí está. 110 dice, el presidente de la República. El presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación. Para ser elegido presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de 35 años de edad y al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. Eso dice la Constitución Política. Ya, entonces habría que corregir en tu libro de la CEPRE ese pequeño error. Ya, listo. Hablemos de democracia. Ya, democracia. ¿Qué es democracia? Tú sabes que la democracia es la participación del pueblo, ¿no? Primero, aprendamos el origen de esta palabra democracia y su etimología. Mira, la idea de democracia surgió en Grecia, ¿ya? Grecia, Atenas, ¿ya? En las ágoras. Una ágora era una plaza donde se debatían sobre diferentes ideas políticas, filosóficas. Ya, justamente una de esas ideas que se plasmaron, se discutieron en las ágoras, fue la idea de democracia. En ese entonces, ¿no? En el mundo existían monarquías, imperialismos, etcétera, ¿no? Entonces los filósofos buscaban una distinta forma de gobierno que se pueda aplicar en el país, en donde el pueblo pueda participar, ¿no? De tal manera que se evite, pues, ¿no? Arbitrariedades, abusos por parte de los gobernantes, ¿no? Los emperadores tomaban decisiones sin hacerle participar al pueblo y el pueblo era maltratado. Los reyes tomaban decisiones y el pueblo no participaba y eran maltratados. Entonces estos filósofos dijeron, hay que buscar un sistema de gobierno en el que el pueblo participe. Y justamente se desarrolló la idea de democracia en las ágoras, ¿ya? Alguna vez te habrán preguntado, ¿quién es el padre de la democracia?
No hay un solo autor de democracia, ¿no? Son diferentes pensadores que han sostenido esta idea de democracia, como son, por ejemplo, Solón, Clístenes, Herodoto, Pericles. Ya ellos son los padres de la democracia, se podría decir de esa manera. Ya, entonces a ti te preguntaran, hay algunos chicos que postulan a las Fuerzas Armadas acá en el salón, creo. Ya, en la entrevista personal le pueden preguntar, ¿quién es el padre de la democracia? Mencionando a cualquiera de estos cuatro, estás dando una respuesta correcta. ¿Ya? Ahora, etimología. La palabra democracia proviene de dos voces latinas, demos y kratos. Demos significa pueblo, kratos significa poder o gobierno. ¿Ya? Entonces, si nosotros unimos estos dos vocablos que derivan la palabra democracia, ya vamos a determinar, claro, qué es el gobierno del pueblo o poder del pueblo, ¿no? Dentro del Estado. ¿Ya? Eso es democracia. Definición formal de lo que viene a ser democracia. Mira, para llegar a la definición formal, te voy a dar un esquemita, mira, que ves ahí dibujado en la diapositiva. Primero, el Estado. ¿Cuál es la función del Estado? La función del Estado es gobernar. ¿Qué significa gobernar? Significa dirigir el destino de un país. Eso es gobernar. Ahora, para que el Estado pueda gobernar, tiene diferentes formas de gobierno. Por ejemplo, existen las monarquías, los imperialismos, las aristocracias, ¿no? Que son distintas, o también las dictaduras, ¿ya? Que son distintas formas de gobierno. Entonces, mira, el Estado dice, a ver, si voy a aplicar monarquía, ¿qué sucede aquí? ¿Quién gobierna? Un rey, un monarca. ¿Ya? Entonces, el rey toma decisiones sin que el pueblo participe, ¿no? El rey dice, hace esto. ¿Perdón? Profesor, del castillanismo. ¿Castillanismo? No entendí tu comentario. ¿Cómo otra vez? Usted dice, profesor, la democracia también es el castillanismo, van de mano de siempre. La democracia y el capitalismo. La verdad no entiendo lo que me estás diciendo, hijito. Escríbelo, a ver, en todo caso. Te escucho un poco distorsionado tu voz. A ver, escríbelo para poder ver en todo caso si lo puedo relacionar, ¿ya? Profesor, disculpe, creo que lo que el compañero quiere decir es que la democracia y el capitalismo van de la mano siempre. No necesariamente. Ya, por ejemplo, nosotros podemos tener gobiernos socialistas producidos a través de un acto democrático. Ahora puede suceder eso, ¿no? Los ciudadanos deciden en su mayoría nombrar a Pedro Castillo como presidente de la República. Él va a aplicar una ideología llamada socialista en el Perú, y eso no va a hacer que necesariamente el Estado se convierta en una dictadura. Ya conjuga el socialismo, las diferentes ideologías conjugan, en este caso, con la democracia. No significa que porque eres de ideología de derecha vas a ser democrático, y si eres de ideología de izquierda vas a ser un dictador. No es así. No necesariamente tiene que aplicarse así. Profesor ¿Qué? Isagasti puede dar, ¿cómo se llama? Puede ser o sea, quedarse al poder por la fuerza. Ya, como hace un momento te decía, no, los ciudadanos exigen, dicen, no, Francisco Sagasti, que le han puesto su chapa, Schnauzer. Ya, Francisco Sagasti, quédate por favor, dice, ¿no? Pero no se puede, pues. La Constitución, ¿te acuerdas que te hablaba de un deber del ciudadano? Respetar el mandato constitucional. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice, si no te gustan los candidatos, el presidente de turno se queda, ¿dice eso? No dice eso, ¿no? Dice, cada 5 años se reemplaza al presidente de la República y no se permite una reelección inmediata. Ya, entonces, si Francisco Sagasti toma la decisión, dice, hoy sí tiene razón el pueblo, ¿no? Ya que me lo están pidiendo, entonces, ¿saben qué? Se anulan las elecciones, yo me quedo, dice. Sí. Sí, Alex. Profe, ¿y si hace golpe de Estado Sagasti? Ya, sería algo inconstitucional, Para que claro. se quede el mandato. Es una posibilidad, pero es un golpe de Estado, es algo inconstitucional. En ninguna parte de la Constitución se regula eso. Estaría incumpliendo con su deber de ciudadano y de autoridad Francisco Sagasti. ¿Ya? Y si eso no prospera, su golpe de Estado no prospera, hasta se puede terminar en la cárcel. Yo no creo que quiera arriesgarse ese señor, ¿no? Por más que el pueblo le esté pidiendo. Profesor, ¿cuál es mejor, el capitalismo o el socialismo? O sea, depende de tu concepción filosófica, ¿no? Por ejemplo, el capitalismo dice que los medios de producción deben estar en manos de extranjeros. No interesa en manos, en realidad dice, no interesa en manos de quien esté. Lo que interesa es que traigan capital, que traigan plata, que den trabajo a los ciudadanos. Eso es lo que ahora tenemos nosotros. Nuestros medios de producción, la minería, el gas, etcétera, en manos de extranjeros. Machu Picchu en manos de extranjeros. Todos nuestros medios de producción. A cambio, ¿qué pasa? Estos capitalistas que tienen dinero
vienen a invertir al Perú, generan trabajo, sí, y explotan nuestros recursos. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo van a explotar nuestros recursos? Hasta que termine de depredarlos. Por ejemplo, el Estado le da concesión a un extranjero para que explote la madera. Todo el Amazonas se lo acaban, lo talan todo el Amazonas. ¿Tú crees que ese extranjero que se ha hecho millonario con nuestros recursos va a seguir invirtiendo su plata en el Perú? ¿O se va a ir a buscar otro lugar donde invertir su dinero que tenga árboles? Eso va a suceder, ¿sí o no? En determinado momento. Y entonces el capitalismo dice, pues no importa en manos de quién estén los medios de producción. Lo que interesa es que traigan dinero y den trabajo. Eso dice la... Profesor. ¿Perdón? Ahora, los izquierdistas, los que tienen una ideología de izquierda, como el socialismo, dice, los medios de producción deben estar en manos del Estado. Sobre todo los comunistas dicen eso, ¿no? Nacionalizar todas las empresas, todo lo debe administrar el Estado. Pero también tiene sus contras, pues, ¿no? Para que el Estado pueda administrar los bienes, nuestros bienes, tiene que tener capacidad de hacerlo. Profesor, ¿qué diferencia hay entre estatizar y nacionalizar una empresa? Estatizar, ya. Nacionalizar es que el Estado lo administre. O sea, que no está en manos de extranjeros. Estatizar es que el Estado intervenga justamente controlando a las empresas que podrían ser extranjeras respecto a la administración de nuestros recursos. Ya, entonces, ¿qué está proponiendo? Sí, te escucho, hija. En los requisitos para ser presidente dice peruano por nacimiento. ¿Y por qué Fujimori fue presidente? Porque fue un peruano por nacimiento. ¿Te acuerdas? La semana pasada hemos hablado de la forma de adquirir la nacionalidad. ¿Ya? Y la primera forma de adquirir nacionalidad te dije que es peruano por nacimiento. Y cuando hablamos de peruano por nacimiento tenemos dos formas, derecho de suelo y derecho de sangre. Derecho de suelo, para los que han nacido en el Perú, Fujimori nació en el Perú, peruano por nacimiento. Ya, profesor, ya entendí, gracias. Profesor, ahora en las fechas, ¿cuál es el país más socialista que existe en el mundo? Socialista. A ver, Rusia, pues, ¿no? Rusia. La ex-URSS. Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Rusia es un país socialista. Y no siempre un socialista te lleva pues, a la pobreza, ¿no? Sino depende de la capacidad de las personas que vayan a ejercer el gobierno. ¿Ya? Entonces, cuando generan miedo, dicen, no, si gana Pedro Castillo Venezuela, nos vamos a convertir en una Venezuela, vamos a ser pobres, nos va a quitar nuestra riqueza. En ningún momento ha dicho eso ese señor, al menos de lo que he escuchado. Bueno, cada uno tiene su ideología, su forma de pensar, ¿ya? Su forma de analizar la situación, y en base a eso elige, ¿ya? No trato de convencer a nadie. Listo, volvemos acá. Entonces, el Estado puede aplicar diferentes formas de gobierno, ¿ya? Y una forma de gobierno que puede aplicar el Estado es la democracia. En la democracia, el pueblo participa en el destino de su país, de diferentes maneras. ¿Ya? En la democracia, por ejemplo, el pueblo elige a sus autoridades, lo que no sucede en una monarquía, por ejemplo. En la monarquía el rey, ¿hasta cuándo va a ser rey? Hasta que muera. Y cuando muera, ¿el pueblo participa? No, el príncipe se convierte en rey. Entonces se da la sucesión del cargo del monarca, se da por linaje, ¿no? El pueblo nunca participa. Entonces, en la democracia sí, el pueblo es más activo en cuanto a su participación y él decide el destino de su país de diferentes maneras, eligiendo, decidiendo, etcétera, revocando, no sé, de diferentes formas puede decidir el pueblo, ¿ya? Entonces, cuando te pregunten ¿qué es democracia? Es una forma de gobierno en la que el pueblo participa o decide sobre el destino de su país, ¿ya? Características de la democracia. No basta que en un país se elija a su gobernante para que se diga, ya, sí, ese país es democrático. No es suficiente, sino que además tiene que concurrir estas características. Hay muchos países que se jactan de ser democráticos, pero muchas de estas características están ausentes. Por ejemplo, a ver, ¿qué características? Uno, gobierno de la mayoría. La mayoría decide sobre la minoría. A ver, tenemos en el salón ¿cuántos alumnos? Tenemos 100 alumnos. Yo les digo, a ver, votación. Los que estén de acuerdo con hacer un receso de 10 minutos para que se vayan a tomar un juguito, una frutita, etc. A ver, votación rápido. Ejemplo, nomás no votes. Vamos a suponer de los 100, 51 dicen sí, receso 10 minutos. 49 dicen no, continúe, nos va a faltar tiempo. Entonces, como 51, que es la mayoría, ha decidido por el sí, entonces yo tengo que acatar eso. Gobierno de la mayoría sobre una minoría.
Ya, esos 49 quizás no van a estar de acuerdo, pero como la mayoría ganó, tienen que abstenerse de esta decisión. ¿Ya? Entonces, esa es una característica que se aplica en las democracias. Otra característica, el pluralismo ideológico. ¿Qué cosa es plural? Plural es más de uno. ¿Más de una qué? Ideología. En un país democrático se permiten diferentes ideologías, como en el nuestro, ¿no? Y eso lo estamos viviendo ahora. Segunda vuelta, dos ideologías distintas, antagónicas. Izquierda, derecha. Socialismo, capitalismo. Ya, y los debates que tú escuchas, ¿no? Ahí justo se eschancan unos de otros, ¿no? Dicen, no, tu ideología socialista, no, tu ideología capitalista, que ha generado corrupción durante 30 años en el Perú. Entonces, pero en un país democrático se permiten todas las ideologías. Ya, quizás uno tercero nazca, ¿no? Ya, tú eres de izquierda, tú de derecha, yo soy de centro. Yo aplico las dos ideologías en una sola postura, ¿no? En beneficio del país. Entonces se permiten varias ideologías en un país democrático, ¿ya? Y las ideologías se expresan a través de los partidos políticos. Un partido político tiene una ideología. Elecciones libres y transparentes. Ya, en un país democrático, los ciudadanos son libres de elegir al candidato de su preferencia. No son coaccionados, no son obligados. Ya, y transparentes porque los resultados no son manipulados. Y para garantizar la libertad y transparencia de las elecciones, se crean instituciones, como son el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Ya, que son las instituciones que se encargan de garantizar justamente esta característica. En teoría, en la práctica quizás me vas a refutar. ¿Ya? En una democracia debe haber igualdad ante la ley. ¿Ya? Todos somos iguales ante la ley. La ley no puede fomentar discriminación alguna. No puede decir que hay leyes para los varones, leyes para las mujeres. ¿Ya? Aunque hay veces los congresistas fomentan eso, ¿no? Ley para la mujer, delito de feminicidio, para el varón, no, que lo maten nomás. De cierta manera es una forma de discriminación para el varón, ¿no? No es discriminación, dice, es diferenciación. Las mujeres necesitan una atención especial, sí, pero ya tienen bastantes normas que las protegen. Siguen creando más normas, ¿no? Bueno, ya entonces en un país democrático debe haber igualdad ante la ley. Ya, otra característica, alternancia en el poder. Ya, ¿qué significa? Reemplazar a los gobernantes cada cierto tiempo. ¿Cada cuánto tiempo se cambia de presidente? 5 años. 5 años. 5 años. Muy bien, 5 años. ¿Y se permite que el mismo presidente postule después de los 5 años? No. No, profesor. No. Muy bien, no se permite. ¿Y por qué no se permite? ¿En qué se sustenta? En la característica que te estoy explicando, que se llama... ¿Qué característica te estoy explicando? Alternancia. Alternancia. ¿Qué significa alternar? Cambiar. Por ejemplo, tú al día alternas de cursos, ¿no? Llevas 3 cursos al día, alternas, ¿no? Vamos a suponer, no sé qué llevas primero. En la mañana ecología, de 8 a 10, de 10 a 12, después llevas historia, y después de 12 a 2 llevas cívica. ¿Qué estás haciendo? Estás alternando, estás reemplazando. Ya, eso se aplica también en la democracia respecto a los funcionarios, a los gobernantes. Cada cierto tiempo se les alterna, se les reemplaza. Caso de presidentes, cada 5 años. Ya, de esas personas que tú ves ahí, por ejemplo, Fujimori, Toledo, Alan García, Ollanta y PPK, el que no cumplió con la alternancia fue Fujimori. Sin embargo, los fujimoristas son los que más le machacan a esta señora. Le dicen, no, lo que pasa es que te quieres quedar en el poder, cuando ellos han fomentado la no alternancia. ¿Cuánto tiempo gobernó Fujimori en el Perú? 2 temporadas. 10 años. 11 años. 3 veces. 10 años. 11 años gobernó Fujimori. 3 periodos consecutivamente elegido como presidente. A él no le interesaba la alternancia. ¿No? Del año 90 al 95, presidente. En el 95 el Congreso Fujimorista modificó la Constitución, le permitieron postular nuevamente. ¿No? 95-2000 elegido nuevamente. El 2000 tenía que irse, el Congreso Fujimorista volvió a cambiar la Constitución, volvió a ser elegido. Ya, en 2001 se escapó a Japón, de Japón mandó un fax diciendo renuncio, porque si no se descubrían los actos de corrupción, me imagino que hasta ahora hubiese sido siendo presidente. Ya, entonces, eso no es alternancia en el poder, pues no, eso no es contribuir con la democracia. Sí, te escucho, hijo. Profe, una pregunta. ¿A qué se debe que hayan bastantes partidos en el Perú? A la debilidad ideológica que existe en nuestro país. Por ejemplo, en Estados Unidos solamente hay 2 ideologías, ¿no? Los demócratas y los republicanos, ¿sí o no? Pero en nuestro país hay un montón. Es que las personas son oportunistas en el Perú.
no forman un partido basado en una ideología que quieren aplicar en un gobierno, sino que forman sus agrupaciones políticas para llegar al poder y luego corromperse. Somos oportunistas, ¿no? Eso está fomentado. En realidad un partido político debe tener una ideología. A mi modo de ver, los movimientos, las agrupaciones que son oportunistas no deberían participar. Ya deberían estar prohibidas de participar en elecciones. ¿Ya? Entonces hay una debilidad de ideologías en nuestro país. Tú le preguntas, por ejemplo, a un partido que se llama Democracia Directa, ¿cuál es tu ideología? No sé, yo lo único que quiero es llegar al poder nomás, no sé qué ideología voy a aplicar. No saben, pues. Entonces, eso es lo malo de los partidos políticos. La mayoría de los partidos no son partidos, sino son movimientos políticos, porque carecen de una ideología. En un país democrático existe libertad de prensa. Ya, la prensa es libre, ¿no? Libre de informar lo que realmente pasa en el país, de una manera imparcial, no dominado por los grandes grupos de poder, como lo que nosotros estamos viendo últimamente, ¿no? Sí, es cierto, este señor Pedro Castillo tiene N errores, pero Keiko Fujimori es una santita, es una virgencita, no creo. Pero yo en noticias, lo único que veo es todo en contra de Pedro Castillo. En vez de proponer o sea, de explicar sus propuestas, se dedican a pelear a ambos partidos políticos. Sí, para mí también es, yo les soy sincero, para mí es una tontería que tanto exijan debate. A ver, en el último debate, ¿quién ha ganado el debate? Técnicamente, para ser sinceros. Ninguno. No, hay que ser honestos. El fujimorismo, profe. Porque la bancada de Keiko. El equipo técnico de Keiko ha ganado. Sí, han planteado mejores cosas. Pero la pregunta es, ¿lo van a aplicar? Si ganan las elecciones, ¿van a aplicar eso? No. La mayoría de esas personas ya han estado en el gobierno. ¿Y por qué no han hecho sus grandes ideas ahora cuando han sido gobernantes? Lo que pasa es que quieren debate para mantenernos tontos, para decirnos, bueno, sí, oye, voy a hacer que el Perú sea la Suiza de América Latina, dice. No, vamos a ser un país millonario, va a ser el único país que va a terminar con el COVID. Proponen y la gente dice, mira, ve, el partido de Keiko Fujimori está proponiendo esto, y el otro, no, terruco, dice, no, hay que votar por la otra. ¿Aplicarán? Incluso yo no decidiría. En el mismo debate se vio que el partido de Keiko Fujimori estaba influenciando a la población a que traten como terroristas al otro partido. Porque ellos no quieren que en mi país se convierta en Venezuela, cuando en realidad no se sabe si siquiera va a pasar eso o no. Claro, no, así es, ¿no? El terruqueo, lo que le dicen, ¿no? Sí, pues les tratan de generar miedo. Profesor, pero ahora los congresistas pueden ser investigados, ¿cierto? Sí, claro, ya se han restringido su inmunidad. Bueno, siempre han podido ser investigados, lo que no podían ser es procesados o juzgados. Pero ahora sí, porque han suprimido la inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿y el presidente de igual forma, profesor? ¿O solamente es...? El presidente tiene inmunidad presidencial, solamente puede ser acusado por ciertos delitos, como traición a la patria, no permitir elecciones, disolver el Congreso injustificadamente, etc. Por otros casos, no. ¿Por qué crees que Keiko Fujimori está desesperada de ser presidente? Va a tener inmunidad, pues, inmunidad presidencial. Ya, entonces, ahora, yo me pongo a pensar, digo, ahorita el Congreso tiene una mayoría fujimorista. No, profe, tiene una mayoría de Perú Libre, no. Si nosotros contamos a los fujimoristas, más los congresistas de Pedro Aliaga, ¿cómo se llama este? González Aliaga, ¿cómo se llama? Del Porqui. López Aliaga. Más los congresistas ahí se me fue del otro, Hernando de Soto. Todos son fujimoristas, ideología fujimorista. Si contamos todos estos congresistas, hay mayoría en el Congreso de ideología fujimorista. Ahora, más una presidenta fujimorista, ¿qué va a hacer del Perú? Lo mismo que ha sido en 90 actos de corrupción, van a hacer lo que les da la gana. Ahora, si nosotros elegimos, ojo, vuelvo a recalcar, no estoy tratando de convencer a nadie. Si nosotros elegimos a Pedro Castillo, ya va a haber pues un equilibrio de poderes. ¿Por qué equilibrio de poderes? Porque Pedro Castillo va a ser controlado por el Congreso de mayoría de otra ideología. Entonces no nos conviene tener pues polarizado una misma ideología en todos los poderes del Estado, porque ya hemos vivido nosotros las consecuencias de esa situación. Durante todo el 90, el Ejecutivo y Legislativo gobernado por fujimoristas.
Y los congresistas nombran a defensor del pueblo, tribunal constitucional, todos van a ser fujimoristas, hasta los organismos constitucionales, y van a hacer lo que ellos quieran en nuestro país. Entonces, para que exista equilibrio, que sea una persona de una ideología distinta, pues, ¿no? Que va a ser controlada por el Congreso, porque la función del Congreso es fiscalizar los actos de gobierno del presidente. La ideología política, profesor, piensa que debe ser crítica u ofensiva. Porque ahora mismo se está viendo que desde ambos partidos no están dando opiniones claras o algo productivo para la población, simplemente están tratando de atacarse unos que los otros para de esa manera convencer tanto a la población para inclinarse por un partido o por el otro. Pero sí están ahorita en una guerra de marketing político, pues, ¿no? Donde lo que buscan no es ¿Tú crees que, por ejemplo, un técnico habla, ¿no? Le dice, no, que voy a ejecutar estas políticas económicas, y te empieza a hablar el economista Castilla, ¿no? De temas técnicos. Tú, ciudadano humilde, ¿le vas a entender? No le vas a entender. Entonces, lo único que se dedican ellos es atacar. No, que el fujimorismo en el 90 ha sido el partido más corrupto. No, que ustedes quieren fomentar nuevamente el terrorismo. Buscan hacer eso. Es marketing político. Buscar que la población escoja uno, otro a partir de ese debate. Ya, entonces yo no me dejo guiar tanto por el debate técnico, porque es tantas, pero yo he visto, por ejemplo, el debate técnico, muchos de esos técnicos del fujimorismo ya han sido congresistas, han sido ministros, ¿y por qué no han aplicado eso? Es más, el ministro de Economía, o ese ministro, ese asesor técnico de Economía decía, ¿no? Pensión 65, no va. Eso decía en la época de Alan García, cuando fue presidente. Eso va a generar inestabilidad económica al Perú. Ahora dice que va a duplicar la pensión 65. ¿Y dónde quedó tu versión? Si ahorita estamos en peor crisis económica respecto a la primera versión que diste. Entonces, lo que buscan es ganar votos, no van a aplicar lo que están diciendo. Profesor, Alan García ha sido izquierdista, ¿cierto? El partido de Alan García no. El APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, tuvo una ideología izquierdista, pero Alan García ha sido más derechista que cualquiera. ¿Ya? Pero era un gran orador, profe. Eso sí, se le reconoce. El mejor orador del mundo. Sí, una persona que tenía una personalidad única, ¿no? Un egocentrista como pocos. Y a partir de eso, pues no, sí, era bien convincente. ¿No? Pero profesor, estoy analizando bien sus propuestas en esos tiempos de Alan y es casi las mismas que está proponiendo nuestro candidato Pedro Castillo. ¿Qué le hace pensar que pueda funcionar esta vez lo que propuso antes el candidato Alan García? No sabría contestarte porque no he leído sus propuestas de Alan García que me estás haciendo referencia para decirte si funciona o no funciona. Ya, pero como te digo, ahorita te proponen el oro y el mono. ¿Por eso vas a votar por un candidato? ¿Eso sería tu punto de equilibrio para que digas voy a votar por él porque te proponen? No, pues, es dejarse engañar. Ahorita te van a prometer todo. Ya, yo no les creo, a ninguno de los dos. Ya, cada uno decida, pero teniendo en cuenta también otras opciones, otras alternativas. ¿Ya? Listo, chicos, continuamos. En democracia debe haber publicidad de actos de gobierno. ¿Qué significa? Que los actos de gobierno deben darse a conocer a la sociedad. No debe hacerse de manera privada, porque eso genera corrupción. ¿Ya? En democracia existe solución pacífica de conflictos, que significa que los problemas, los conflictos que se puedan suscitar, se someten ante los tribunales, para que el tribunal a través de una sentencia pueda resolverlo y evitar la violencia. En democracia existe protección de los derechos humanos. Los derechos humanos son garantizados, protegidos por diferentes instituciones en un país democrático. Existe también presencia del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es aquel país donde las normas están por encima de la voluntad de los hombres. O sea, el gobernante no puede hacer lo que le da la gana. Se ciñe en lo que dice la Constitución y las leyes. Por eso, ¿no? Cuando me decías, ¿por qué Pedro Sagasti no se queda? Porque él no puede hacer lo que quiera. Este presidente, si se considera democrático, tiene que cumplir lo que dice la Constitución y respetar el Estado de Derecho. Porque si él dice, no, yo me voy a quedar 5 años más, entonces está vulnerando el Estado de Derecho y nos convertimos en un Estado de hecho que también es conocido como golpe de Estado. ¿Ya, chicos? Entonces, si tú ves a un país donde eligen a su presidente, a sus gobernantes, pero no se aplican estas características, no puedes decir que ese país vive en democracia. ¿Ya? Entonces, estas características complementan una democracia plena. ¿Ya?
tres tipos de democracia. Democracia directa, democracia indirecta y democracia semidirecta. A la democracia directa también se le dice democracia radical o cara a cara. ¿Ya? Este tipo de democracia surgió, fue la primera manifestación de democracia que surgió pues, en las ágoras, ¿no? En Grecia, Atenas. ¿Ya? En este tipo de democracia, todos los ciudadanos participan en las decisiones del país, todos. No solamente algunos gobernantes, sino todos toman decisiones. ¿Ya? Sin necesidad de que existan intermediarios, refiriéndose al intermediario a los gobernantes. En la democracia directa no se necesita de un presidente, de un congresista, de un alcalde. No, el mismo pueblo toma decisiones, sin intermediarios. Ya, una forma de practicar democracia directa en los países donde tengan mayor cantidad de población o gran cantidad de población es a través de referéndum. Ya, también le dicen democracia a mano alzada, como puedes ver en la imagen, ¿ve? Democracia a mano alzada, le dicen, ¿no? Porque le consultan al pueblo. Levante la mano, a ver, ¿quién está de acuerdo con esto? Yo, todos están participando, ¿no? ¿Quiénes están en contra? Yo, dice, ¿no? Están participando todos, a mano alzada. Profesor. ¿Ya? Sí, hijo. ¿Qué países aplican ahora ese tipo de democracia? He escuchado, son escasos los países que aplican democracia directa, ¿ya? En el sentido de que este tipo de democracia es aplicable en los países con poca población. Porque imagínate, en un país de gran población, para estar consultándole todos los días las decisiones, porque todos los días el Estado toma decisiones, ¿no? Eso cuesta dinero, ¿no? Estar haciendo referéndums todos los días, imagínate, ¿no? Se va a la quiebra ese Estado. He escuchado que en Suiza se practica democracia directa. ¿Ya? Es un país pequeño, con poca población y tecnológicamente bien desarrollado. Se hacen referéndums virtuales, donde el pueblo participa, ¿ya? Y toman decisiones a partir de ellos sus gobernantes. ¿Ya? Ahora, la democracia indirecta, también conocida como la democracia representativa. ¿Por qué le dicen representativa? Porque el ciudadano se hace representar en gobernantes, a diferencia de la directa, que no necesitaba de gobernantes, porque ellos mismos tomaban decisiones. Este tipo de democracia indirecta, ¿dónde surgió? Surgió en los Estados Unidos, ¿ya? Aquí el pueblo elige un representante, le da poder al representante para que sea él el que tome las decisiones dentro del Estado, para que sea él el que ejerza el gobierno dentro del país, ¿ya? Una forma de practicar democracia indirecta es a través del sufragio. Entonces, cuando el ciudadano sufraga y elige a un representante, está ejerciendo la democracia indirecta. Y la democracia semidirecta, también conocida como la democracia participativa, ¿ya? Este tipo de democracia es una mezcla de las dos anteriores. Tiene un poco de indirecta, tiene un poco de directa. Mira, en este tipo de democracia, el pueblo elige a representantes. Ahí está la democracia indirecta, ¿eh? Pero no se queda ahí, sino que también los controla. Lo que no sucede en la democracia indirecta. En la democracia indirecta solamente eligen. Le dicen, ya, te doy poder, tú tomas decisiones. Pero en la semidirecta le dicen, te voy a elegir, pero te voy a controlar. Si tomas malas decisiones, te boto del cargo. Para eso existe la revocatoria. Si veo que te compras, por ejemplo, bienes fastuosos en poco tiempo de gobierno, significa que estás robando, te pido rendición de cuentas. Ya, si nombras a tus funcionarios incapaces, remuevo a tus funcionarios. ¿Qué están haciendo? Están controlando los ciudadanos. Ya, entonces a eso le llaman democracia semidirecta, porque el pueblo elige, pero a la vez controla. Hay una mezcla de las dos democracias, ¿ya? Profe, Sí, hijo. profe, ¿cada cuánto tiempo podemos pedir la rendición de cuentas? ¿Y qué requisitos necesitan? Ya, en la siguiente diapositiva está, papá, ¿ya? Un poquitito vamos a esperar para hablar de eso, ¿ya? Ya, entonces, este tipo de democracia se ejerce a través de los derechos ciudadanos, ya justamente lo que está preguntando su compañero. Profe, ¿cuáles son los derechos ciudadanos? A ver, ¿qué se necesita para ejercerlo? Ya, eso está en la siguiente diapositiva, aquí, ¿ve? Los derechos ciudadanos. La ley 26.300 regula dos clases de derechos ciudadanos, unos conocidos como participación ciudadana y otros conocidos como control ciudadano. ¿Cuáles son los derechos de participación? Los tres que ves aquí en el cuadro, mira, ¿eh? Iniciativa legislativa, reforma constitucional y el referéndum. Tres derechos de participación ciudadana. ¿En qué consiste la iniciativa legislativa? Hace un momento ya te decía, ¿no? Es cuando el ciudadano propone proyectos de ley al Congreso. No porque le van a pagar, sino porque él quiere participar. Ya quiere, en este caso, opinar a través de un proyecto de ley. Ya, llevar una propuesta al Congreso para la formación de una ley, ya, voluntariamente, sin esperar algo a cambio, ya.
No está obligado nadie, pues no, si quiere hacerlo, tiene tiempo, tiene disponibilidad económica, recursos económicos, lo puede hacer. Ya, entonces, este tipo de derecho ciudadano consiste en que el ciudadano puede presentar proyectos de ley. Pero ¿cuándo va a tener el derecho de presentar proyecto de ley? Cuando reúna cierta cantidad de firmas. ¿Cuántas firmas? El 0.3% del PEN. ¿Qué significa PEN? Significa Población Electoral Nacional. Si reúne esta cantidad de firmas, entonces ese ciudadano tiene la facultad de que el Congreso debata sobre su propuesta legislativa, sobre su proyecto de ley. ¿Y sobre qué puede proponer el ciudadano proyectos de ley? Sobre cualquier cosa, menos sobre temas tributarios o temas presupuestales. Un ciudadano dice, a ver, proyecto de ley para eliminar el IGB. Pregunta, ¿eso procede o no procede? No. ¿Por qué no? Un ciudadano redacta un proyecto de ley para eliminar el IGB. ¿Procede ese proyecto de ley? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque como puedes ver en la diapositiva que estoy explicando, dice, sobre cualquier tema puede presentar iniciativa legislativa, excepto sobre temas tributarios. ¿El IGB es un tributo o no? Sí, por lo tanto el ciudadano no puede presentar iniciativas sobre tributos. ¿Ya? Tampoco sobre temas presupuestales. El presupuesto le corresponde al ministro de Economía con aprobación del Congreso de la República, no al ciudadano. ¿Ya? Una vez que el ciudadano haya presentado su iniciativa, el Congreso tiene máximo 120 días calendario para poder debatir sobre la propuesta presentada por el ciudadano. ¿Ya? Otro derecho del ciudadano, reforma constitucional. ¿Qué es la reforma constitucional? Es el derecho del ciudadano por el cual puede modificar la Constitución de una manera parcial. Si el ciudadano quiere modificar la Constitución, ¿cuántas firmas tiene que reunir? 0.3% de la población electoral nacional. Lo mismo que le piden para iniciativa legislativa. ¿Puede modificar cualquier parte de la Constitución? Sí, menos la parte dogmática. Profe, no entiendo. ¿En qué consiste la parte dogmática? Consiste en los derechos y deberes de las personas. Ciudadano, ¿quieres cambiar la Constitución? Hazlo, pero no toques esta parte. No modifiques derechos y tampoco suprimas deberes. ¿Ya? Entonces, no procede para la parte dogmática la reforma constitucional. Por último, el referéndum. El referéndum es la consulta popular, ¿ya? Es la facultad que le permite al ciudadano solicitar la consulta al pueblo sobre ciertos asuntos que le permite la Constitución. Si un ciudadano quiere iniciar un referéndum, ¿cuántas firmas tiene que reunir? Tiene que reunir 10% de la población electoral nacional. ¿Ya? ¿Y sobre qué puede hacer consultas al pueblo? Por ejemplo, acerca de la reforma de la Constitución, acerca de la aprobación o desaprobación de normas con rango de ley, acerca de las ordenanzas municipales o sobre asuntos relacionados a la descentralización. Estos temas pueden ser sometidos a referéndum, o sea, a consulta al pueblo. ¿Ya? ¿Y qué asuntos no pueden ser objeto de un referéndum? No procede el referéndum, por ejemplo, para temas tributarios o presupuestarios, igual que en la iniciativa, ¿no? No puede haber una pregunta, no le pueden preguntar al pueblo para eliminar tributos, no, eso no existe, no se puede aplicar eso. ¿Ya? Entonces, temas tributarios y presupuestarios no procede referéndum. Tampoco procede referéndum para la disminución de derechos fundamentales. No le pueden preguntar al pueblo para eliminar, por ejemplo, un derecho reconocido en la Constitución, o para crear más derechos que no están reconocidos en la Constitución. ¿Ya? Contra eso, o frente a eso, no se puede realizar referéndum. Tampoco contra los tratados en vigencia. Ya los tratados en vigor, los que están vigentes, los que son obligatorios por nuestro país, no pueden ser objeto de un referéndum. Por último, los derechos de control ciudadano. ¿Cuáles son los derechos de control ciudadano? 3, revocatoria, remoción y rendición de cuentas. ¿Ya? ¿Qué es la revocatoria? Es la interrupción del mandato de autoridades elegidas. A ver, ¿recuerdan? Hace un momento les decía a qué autoridades elegimos. La pregunta es, ¿qué significa elegir? ¿Están por ahí? ¿Ya se fueron? ¿Qué significa elegir? ¿Y cuál es la diferencia con designar? Elegir es a través del voto, pero... La elección es a través del voto. Ya, ¿y designar?
A dedo. Nombrar. Por A dedo. nombramiento. Nombramiento. Sería lo opuesto. Claro, no hay elección, no hay sufragio, pues, ¿no? Ya, mira, para las autoridades que nosotros elegimos, procede la revocatoria, pero siempre en cuando pertenezcan al gobierno regional y gobierno local. No procede ninguno de estos derechos que te estoy explicando, llamados de control ciudadano, contra autoridades del gobierno central. Para ellos no procede. Estos derechos han sido diseñados solamente para estas autoridades regionales y locales, nada más. Entonces, yo quiero revocar. A ver, yo les pregunto, ¿el congresista es elegido por el pueblo o no es elegido por el pueblo? Sí es elegido. Sí es elegido. Entonces, si nosotros entendemos por revocatoria, que es la destitución de autoridades elegidas, la pregunta sería, ¿puedes revocar a un congresista? No. ¿Por qué no? No, profe. Porque Porque es la elegido. Constitución dice que no. ¿Por qué? Porque solamente es el rango que ocupa. Ya, porque pertenece al gobierno central. Ajá, Ya. solo para autoridades locales y regionales. Claro, estos derechos solamente proceden contra autoridades regionales y locales, no para los del gobierno central. Y por más que el congresista sea elegido por el pueblo, no se le puede revocar. Ya, si un ciudadano quiere revocar, ¿cuántas firmas tiene que reunir? El 25% de la población electoral jurisdiccional. Ya, no para revocar de frente, sino para solicitar una consulta a las autoridades, al Jurado Nacional y a la OMPE. Decirles, no, a ver, queremos revocar, a ver, consulta al pueblo, una vez que hayan reunido las firmas, ¿no? Entonces ahí van a, como un tipo de referéndum, le van a preguntar, ¿estás de acuerdo con revocar a fulano de tal? 2 respuestas, sí y no. Si la mayoría dice sí, chao, a tu casa. Si la mayoría dice no, te mantienes en el cargo. Esa autoridad dirá, uff, me salvé. Ya, entonces, la reunión de estas firmas no es para revocar de frente, sino para pedir una consulta, ¿ya? Solamente procede la revocatoria en el tercer año de mandato. A ver, estas autoridades regionales y locales, ¿por cuánto tiempo gobiernan? 4 años. 4 años. En el primer año no se puede revocar. En el segundo año tampoco. Solamente en el tercer año procede la revocatoria. ¿Ya? Y la consulta se hace el segundo domingo de junio del tercer año de mandato de estas autoridades. ¿Ya? Remoción similar también significa destitución. ¿Pero de qué autoridades? De autoridades designadas. O sea, las que han sido nombradas a dedo. No ha habido elecciones, no ha habido concurso público, a dedo. Los que han sido, a eso se les llama designados. Ya, a esas autoridades se les puede remover. Si yo, ciudadano, quisiera remover a una autoridad designada, ¿cuántas firmas tengo que reunir? 50% de la población electoral jurisdiccional. En este caso, sí, de frente para pedir destitución. Acá ya no hay consulta, nada de eso. De frente la destitución, ¿ya? No procede la remoción contra jefes políticos militares, ¿ya? Y la autoridad que sea removida está inhabilitado 5 años para ejercer algún cargo público. ¿Ya? Y por último, lo que me estaba preguntando también el compañero, la rendición de cuentas. ¿Ya? ¿En qué consiste rendición de cuentas? Es el derecho del ciudadano por el cual puede interpelar o puede preguntar respecto a la ejecución presupuestal o recursos propios asignadas a las diferentes autoridades del gobierno regional y gobierno local. Tú sabes que el gobierno central anualmente le da plata a los gobiernos regionales y también a las municipalidades. Por ejemplo, ¿no? A ver, Municipalidad de Chilca, 5 millones de soles le manda el gobierno central. ¿Para qué? Obviamente para obras públicas, no para que el alcalde se agarre. Entonces, invierte este dinero en obras públicas. Pistas, carreteras, colegios, puentes, no sé, diferentes obras públicas. ¿Ya? Entonces, yo veo, por ejemplo, que no hay obras públicas, pero le han dado dinero al gobierno local. ¿Qué puedo hacer? Rendición de cuentas. A ver, ríndeme cuentas sobre la ejecución presupuestal. Te han dado 5 millones. ¿En qué estás invirtiendo este presupuesto que te han dado? O recursos propios. Las municipalidades ahora has visto que cobran impuestos. A ver, ¿cuánto dinero has recaudado este año? ¿Qué estás haciendo con esa plata? Puedo pedir rendición de cuentas, interpelar, preguntar sobre la ejecución de ese dinero, ¿ya? Si quiero pedir rendición de cuentas, ¿cuántas firmas tengo que reunir? 10% de la población electoral jurisdiccional. Y además, escribir un pliego interpelatorio. ¿Qué es el pliego interpelatorio? Son las preguntas que te van a responder el día de la rendición de cuentas, ¿no? Cuando juntes las firmas, ¿no? La autoridad tiene máximo 60 días para que te rinda cuentas sobre lo que le vas a preguntar en el pliego interpelatorio. Listo, mira, ya junté las firmas. ¿Está verificado? Sí, son verdaderas las firmas. Ya, se le notifica al alcalde, a la autoridad, y entonces dice, mira, tiene que señalar una fecha. Máximo 60 días para que pueda rendir cuentas, ¿ya?
¿Contra quién procede la rendición de cuentas? Contra las autoridades sujetas a revocatoria o a remoción. O sea, se puede pedir rendición de cuentas a autoridades elegidas o también a las autoridades designadas. ¿Ya, chicos? Entonces, esos son los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, si algún teniente alcalde se ocupa el puesto de alcalde de un distrito, ¿se le puede remover? No, a ver. El teniente alcalde es un regidor con mayor votación. El regidor llega al cargo por elección popular, o sea, porque el pueblo ha votado. Ahora, si tú me dices, ¿se le puede remover o se le puede revocar? Remover, es que yo pensaba que un regidor es designado por el alcalde. No. El regidor es elegido por el pueblo, de manera indirecta, pero es elegida por el pueblo. ¿Ya? Entonces, a ese teniente alcalde que va a reemplazar al alcalde porque fue revocado, también se le puede revocar. ¿Ya? Pero cumpliendo los requisitos que ya te expliqué. ¿Ya? ¿A qué autoridades podemos remover? Por ejemplo, en el gobierno regional. Ahora un ratito para terminar la idea. El gobierno regional, ya el gobernador elige sus directores regionales. Por ejemplo, existe un director regional de educación. Él es designado. A dedo lo han nombrado. Existe un director regional de salud. Él es designado. Existe un director regional de transportes. Designado también. A esas autoridades se les puede remover. ¿Por qué? Porque no ha habido elecciones para su nombramiento. Han sido nombrados a dedo, como se dice vulgarmente. Te escucho, Lino. Sí, Lino, ¿querías decir algo? ¿Nada? ¿Te arrepentiste? Profe, mira, si por ejemplo, un regidor de un pueblo muere en un acto de trabajo de la municipalidad, el sueldo que gana el regidor, ¿para quién se va? ¿O se anula su sueldo? No, ya se anula, no es vitalicio, no es transferible los sueldos. Claro, si muere en un acto ejecutando su función de regidor, puede pedir indemnización a la municipalidad, pero su sueldo no va a pasar a otra persona. Muere el sueldo con el regidor, ¿ya? Pero sí, sus familiares pueden pedir indemnización, pues, ¿no? Por la pérdida de su familiar. Ya, pero... Y en el caso que sea un asegurado, profe. ¿Que sea qué? Un asegurado. Ya, el seguro le pagará, pues la municipalidad no. El seguro le va a pagar. Ya, se aseguró, ¿no? Un seguro de vida, 100.000 soles en el caso que muera en un accidente. Listo, murió, ese regidor, sus familiares tendrán que ir al seguro a cobrar el seguro, valga la redundancia. Ya, no a la municipalidad. No le decía, municipalidad, mira, mi papá que era regidor estaba asegurado, págame, ¿no? Porque pues, conmigo no has hecho el contrato, has hecho con la aseguradora. ¿Ya? Ya, chicos, chicas. Listo. Profesor, disculpe. Sí. Eso para la rendición de cuentas del 10% es si, por ejemplo, es una provincia, ¿es de la provincia, o sea, de la ciudad nomás, o es de toda la provincia con todos los distritos el 10%? Muy bien, excelente tu pregunta. Ya, por eso dice jurisdiccional. Ya, ¿qué es la jurisdicción, no? Por ejemplo, dice, ¿no? Voy a pedir rendición de cuentas. ¿Cuántas firmas? 10%. Pero ¿a quién vas a pedir rendición de cuentas? ¿A una autoridad regional o a una autoridad local? No, quiero pedirle rendición de cuentas al alcalde municipal de la provincia de Huancayo. Entonces, toda la provincia, conjuntamente con sus distritos, 10% de la cantidad de ciudadanos de toda la provincia. Ya, voy a pedirle rendición de cuentas al gobernador regional. Gobernador regional, Fernando Orihuela Rojas. Muy bien. ¿Cuántas firmas vas a reunir? 10% de la población electoral regional. O sea, la región con todas sus provincias y distritos. Tienes que reunir esa cantidad de firmas. Ya, voy a pedir rendición de cuentas al alcalde distrital del Tambo. ¿Cuántas firmas? 10% de la población electoral del Tambo, de ese distrito nada más. Ya, con sus anexos, pues, ¿no? Que pueda tener. Ya, entonces, a eso se refiere la jurisdicción. Profe, y es así, en la provincia, o sea, si solo quiero de la provincia, o sea, ¿los ciudadanos de la provincia nomás funcionan o tiene que ser también de los distritos? Por eso, la jurisdicción es, cuando hablas de jurisdicción, es la provincia abarca todos sus distritos que tenga esa provincia. Entonces, la jurisdicción sería las firmas, no solamente de ese lugar, pues, ¿no? Sino de todos sus distritos, la cantidad de firmas que tengas que reunir.
Ya, ¿cuántos ciudadanos hay en esa provincia? Ten en cuenta que la provincia está integrada también por sus distritos. O sea, el total de ciudadanos que tiene todos los distritos que conforman la provincia. Ya, chicos. Y entonces en la RNIEC tengo que ir a averiguar el 10% de la ciudadanía. Claro, a RENIEC, pues, ¿no? A ver, RENIEC, infórmame, ¿cuántos ciudadanos hay en la provincia de Huancayo? A ver, la provincia con todos sus distritos tiene 50.000 ciudadanos. Ah, ya, el 10% de 50.000, 5.000, listo, eso tienes que ir a salir a reunir de firmas. ¿Eso tengo que sacar una cita especial, profe, o puedo ir así cualquier día? Se hace a través de una consulta escrita nada más. No es una cita, sino una consulta escrita, ¿no? Solicito, se me informe, ¿no? La cantidad de ciudadanos que hay en tal lugar. Y te responden, pues, ¿no? Ya, gracias, profe. Listo, jovencitos, ahí nos vamos a quedar. Mira, la parte práctica, por favor, les voy a pedir que ustedes lo desarrollen, ¿ya? Y la próxima semana, si es que tuvieran alguna duda, ya me la hagan saber, pues, ¿no? Para poder absolver, ¿ya? Todo lo que hemos hablado está justamente en la práctica. ¿Ya? ¿Listo? Eso sería todo, jovencitos. Les agradezco por su atención. Ya nos escuchamos la próxima semana. Cuídense. Hasta la próxima. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídense. Gracias, porfa, me muestra las prácticas. Que no te gusta. Gracias, profesor. Ya, gracias. Hasta luego, profesor. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe, cuídese. Ya, Y cuídese del COVID. Eso. Todos aquí Profesor, cuidando. abríguese. Profe. Sí. Profe, porfa, ¿me puede chequearle? ¿Cómo? ¿Me puedes mostrar las prácticas? Te estaba diciendo, profe. ¿Te puedo mostrar las prácticas? Ajá, no, sé que los problemitos, profe. Ay. ¿No les han mandado al tutor las prácticas? No. En Facebook, profe. No, profe. En Facebook, debe estar en tu Classroom o en Facebook debe estar. Chequéalo. Ya, Todas las semanas yo mando prácticas. Ya. Pero a ver si consigo, ¿no? Profe, gracias. Chao, se cuida. Ya, chao. Chao, profe. Ya, chao, hijo. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, escuchamos la próxima semana, más que vemos. PvP. Gonzala, mongol. Lino, ¿me escuchas? Lino. Oh, Lucho. Dime, mijo. ¿Jugamos? Dime. Pasa tu idea. De ley. ¿Mm?